La Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo presenta Palabra de Gracia. Hebreos 8:8. Porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora que estamos en final de época de béisbol, temporada de béisbol de nuestro país y el inicio de la Serie del Caribe, con esta mentalidad deportiva que todos tenemos, o la gran mayoría en nuestras mentes, quería usar una ilustración para introducir este mensaje, esta porción de la palabra de Dios. En el mundo de los deportes, cuando dos equipos llegan a una competencia final para decidir un ganador, se suele hacer una comparación que sale normalmente en los periódicos, jugador por jugador. Y eso con miras a evaluar las ventajas y desventajas que los diferentes equipos tienen. Si es béisbol, se compara el primera base del equipo A con la primera base del equipo B. Luego se compara la segunda base y así sucesivamente. Y si es baloncesto, se compara posición por posición. Y de esto después dice, al final el equipo A lleva ventaja sobre el equipo B. Es por comparación. Y yo que quisiera continuar esta serie en el libro de Hebreos, les digo que la argumentación que lleva el autor es precisamente en base a argumentaciones. Es como si el autor nos estuviera diciendo: Cristo tiene un equipo y el antiguo pacto tiene otro equipo. Y hace la comparación de las diferentes cosas para llegar a la conclusión de que el equipo de Jesucristo es superior. Las comparaciones para estos lectores originales de la carta, una carta que se escribió hace tanto tiempo atrás, que no fue dirigida directamente a nosotros, sino a personas que como tú y como yo vivieron en aquellos días. Ellos al leer de esta comparación debieron ser impactados y chocados. Ellos amaban su antiguo pacto y cómo las cosas eran. Son como las personas que viven diciendo: no, los carros de antes eran de verdad. Esos chocaban y se quedaban enteritos. Pero se quedan añorando las cosas del pasado, porque la calidad de esta época, dice, no es la misma. Pues algo así le pasaba a estos judíos con su amor por los elementos del antiguo pacto. Y así Jesús es comparado con los profetas del Antiguo Testamento, con los ángeles, con Moisés. Resultado, dice el autor, Jesucristo es superior. El reposo eterno de Cristo es comparado con el reposo que les dio Josué. El sacerdocio de Cristo es comparado con los sacerdotes levitas del Antiguo Testamento. Resultado, Jesucristo es superior. No importa la perspectiva, desde que hagamos la comparación, primera base, segunda base, tercera base, Cristo es superior. Sin embargo, los hebreos estaban tentados a devaluar a Cristo, lo cual nos revela una inclinación maligna, natural en todos nosotros. Y es que el hombre está dispuesto a cambiar a Dios, a su Hijo Jesucristo, por asuntos de un valor muy, pero muy inferiores. El hombre está dispuesto a dejar a Dios a un lado por amor a cosas baratas. Dios promete bendiciones eternas por medio de Cristo, pero el hombre prefiere placeres temporales de pecado. Dejan a Dios por eso, están dispuestos a hacer ese intercambio. Se hacen indiferentes a las
advertencias divinas de un camino que lleva a la perdición eterna. Todo por tonterías de esta vida, porque aman demasiado lo que Dios aborrece. Y es por esa razón que vez tras vez el autor de Hebreos advierte contra el grave peligro de la apostasía. No importa lo cerca que alguien se encuentre de Dios, si no está resguardado verdaderamente en Jesucristo, el destino al que se dirige es un destino de perdición. Solo el equipo de Cristo es el vencedor. Toda la argumentación del libro es asegurar que tú formes parte del equipo de Cristo y no del equipo perdedor. Toda la razón del libro de Hebreos que tenemos en nuestras Biblias. Confía en Jesús, cree en Jesús, sigue a Jesús. Solo en Él puedes encontrar vida eterna. Pero ahora bien, en este capítulo 8 hay dos cosas por las que el autor argumenta a favor de Cristo. Él dice, Jesucristo es un sacerdote superior a todos los sacerdotes en los que confiaban anteriormente o que usaban los judíos en el antiguo pacto. Y lo primero que él nos dice está basado en los primeros 5 versículos de este capítulo 8. Y es que Jesús el Hijo es ministro de un tabernáculo celestial. Jesús el Hijo es ministro de un tabernáculo celestial. Esa palabra que se aparece allí por ministro es la palabra de donde viene nuestro término liturgia. Por así decirlo, Cristo es el encargado de la liturgia en el santuario que está en los cielos. El líder de adoración es Cristo en los cielos. Eso es lo que está diciendo. La frase clave de esta sección, los primeros 5 versículos, es ministro del santuario. Vamos a leer esta porción, los primeros 5 versículos. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Ok, aquí se nos está diciendo, hermanos, seamos conscientes de que el lugar principal de adoración a Dios no está aquí en la tierra, está en el cielo. Y Cristo es el sacerdote, el ministro de ese santuario. Esto puede chocarnos un poco, porque nosotros estamos acostumbrados a vivir por lo que vemos y oímos. El autor ha demostrado ampliamente, como les dije, la superioridad de Jesucristo como nuestro sumo sacerdote. De eso es que él dice que viene hablando. El punto principal de lo que venimos hablando es eso. Él lo dice, él lo aclara, para que no haya duda. Él no ha cambiado de tema. Él sigue hablando de Cristo como nuestro sacerdote. Sin su sacerdocio, amados hermanos, no hay salvación. Oigan bien, si Cristo no es nuestro sacerdote, no hay salvación. Sin esa mediación de Cristo estamos condenados. Y la gente comete un grave error cuando recurre a santos, a vírgenes, para acercarse a Dios. Porque tenemos a Cristo. Oigan lo que dice 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios. ¿Eso es así o no es así? Un solo Dios. Amén. Y un solo mediador entre Dios y el hombre. Jesucristo hombre. Así como es cierto que solamente hay un Dios, está diciendo, hay un solo mediador entre Dios y el hombre. Y es Jesucristo. No es ningún hombre, no es ninguna virgen. Eso lo dice la palabra de Dios. Y eso es vital. Porque tenemos que ampararnos exclusivamente en la persona de Jesucristo, sin ánimo de ofensa. Las personas a veces piensan que ustedes tienen en poco a María. No, al contrario. Es un gran ejemplo que tenemos en las Escrituras. Lo que pasa es que en la Biblia nunca se nos llama a hacerle oraciones a ella.
porque ella no podría escucharnos de ahora de tan lejos, y si pudiera escuchar, nada más pudiera escuchar uno. ¿Ven el punto? No, la Biblia es clara. Un solo mediador. Un solo mediador. Y es Jesucristo, el ministro del santuario. ¿De qué santuario? Del santuario celestial. Porque la comparación aquí está entre el santuario de Jesús y el santuario de Moisés. Para nosotros, el santuario de Moisés era algo tangible, palpable. Era algo que se podía ver, se tenía que armar y desarmar cada vez que el pueblo de Israel se movía. Pero el santuario de Cristo es un santuario celestial. Para nosotros no es tangible, por lo menos no ahora. Es intangible ahora mismo. La pregunta es, ¿cuál de los dos santuarios es el verdadero? ¿Cuál de los dos santuarios es el verdadero? El versículo 2 lo responde. Oigan lo que dice. Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Dice, el santuario de Moisés lo levantó el hombre. El santuario celestial lo levantó Dios. Dice, ese es el de verdad. El santuario que está en los cielos es el de verdad, el de Jesús. Y en el momento que los lectores reciben esta carta y están leyendo esto, ellos tenían nada más y nada menos que el templo de Herodes allí. Un edificio majestuoso. Y muchos judíos se maravillaban de tener semejante edificio con ellos. Y ellos están oyendo de ahí decir, no, eso es una copia. El de verdad está allá. Ese no es. No confíen en ese edificio. Por más bonito que sea. Es como que nosotros aquí vengamos, wow, ahora sí estamos cómodos. Aire acondicionado, bonito, qué bien se ven las luces. Esto no es. Bueno, no es para quedarnos aquí esto, hermanos. Es para hacer la obra del reino de Dios. No nos equivoquemos, esta no es la realidad. Vivimos por una esperanza eterna. Pues más o menos algo así era lo que el autor quería hacer con estos lectores de los judíos, de estos hebreos. Fíjense que en el versículo 4 vemos algo que nos indica que ese servicio del templo todavía estaba en pie. Porque dice, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Eso solo fue así hasta el 70 después de Cristo, cuando el emperador Tito vino y destruyó a Jerusalén. Y con esto destruyó el templo. Algo que para el judío era algo impensable, que ese edificio fuera destruido. Pero no era el de verdad, era una copia. Parte de las funciones del sacerdote eran ofrecer ofrendas. Es lo que dice el texto. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Por lo cual hablando de Jesús, algo también tenía que ofrecer. Lo cual yo trataré de mencionar y recordarles al final de este mensaje. Pero ¿cuál es el punto de comparación aquí? Bueno, el punto de comparación entre el santuario en el que Cristo ministra y el santuario en el que ministraron los demás sacerdotes. Ahora, la pregunta es, ¿qué preferían ellos los hebreos? Ellos decían, obviamente, Cristo. No, no era así. Él está escribiendo esto porque algunos estaban siendo tentados a no confiar tanto en Cristo como en lo que ellos conocían de su antiguo sistema. Tenían ese espíritu de añoranza que les hacía todavía aferrarse al antiguo pacto. Tenían al gran sumo sacerdote, ministro de un santuario celestial, pero estaban minimizándolo y menospreciándolo por amor a su antiguo templo. Los judíos que no habían creído en Cristo seguían aferrados a un sistema sacerdotal del antiguo pacto. Judíos que no habían creído en Cristo. Otros habían creído en Cristo y estaban claros en que no necesitaban nada más. Estos dos grupos. Pero había un tercer grupo. Otros que habían profesado creer en Jesús y que sin embargo estaban titubeando entre dos pensamientos. Creían que de alguna manera necesitaban los dos sistemas. Y si tenían que escoger entre uno de los dos, algunos estaban diciendo, yo me voy a quedar con el método antiguo, el Antiguo Testamento. Personas resistentes al cambio. Pero Dios era el que estaba trayendo un nuevo pacto. Dios era el que estaba trayendo
a un nuevo sacerdote. Y ellos estaban minimizando y menospreciando el regalo que Dios les estaba dando a ellos en Jesucristo. Podemos minimizar a Cristo. Podemos menospreciar a Cristo. Al mismo tiempo que decimos, oh, yo creo en Cristo. Al mismo tiempo podemos vivir como si Él no fuera todo para nosotros. ¿Ven el punto? Y en eso estaban cayendo estos hebreos. En el versículo 5 el autor les da una razón importante. Les dicen, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. De seguro que ustedes han jugado alguna vez con un gato con luces y sombras. Ustedes han tomado un foquito y empiezan a moverle la luz al gato y el gato empieza a caer atrás a la luz, o con una sombra, le hacemos una sombra y él va detrás de la sombra y brinca y salta, corre, muerde, tratando de agarrar la luz o la sombra. Bueno, así más o menos era que estaban los judíos, porque lo que ellos veían tan sólido y tangible, el autor les dice, eso es una sombra del santuario verdadero y vamos a aferrarnos a la sombra. Estamos siendo como esos gatos. Estamos menospreciando lo verdadero. Y ven ustedes el golpe de impacto que el autor está tratando de lograr en sus lectores. El trabajo en el tabernáculo de Moisés y en el templo tuvo su lugar. Eso funcionó. Dios fue que mandó que hubiera tabernáculo. Dios fue que mandó que hubiera templo. Pero su propósito era señalar hacia el gran sumo sacerdote que venía. Su propósito concluiría una vez viene Cristo y hace el gran sacrificio para la salvación de los pecadores. Cuando ya viene Cristo, cuando ya el sacrificio verdadero está hecho, ¿para qué conformarnos con elementos del antiguo pacto como este? ¿Era un mal negocio cambiar a Cristo por irse tras estas cosas de antaño? Hermanos, si tenemos a Cristo, ya está completo. Por eso Cristo dijo, consumado es. Está completada la misión. El Mesías esperado ya está aquí. No hay que esperar a nadie más. No había que buscar nada más. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Entonces, ¿qué tú quieres? ¿La copia o el original? Ellos estaban quedando con la copia. Ellos estaban quedando con la copia, con el antiguo pacto. Moisés, cuando iba a construir el tabernáculo, él tenía que hacer las cosas conforme un modelo que se le mostró. Mira, esto es lo que tú vas a hacer. Y aquí le está diciendo, ese que tú viste como modelo, ese es el verdadero. En Hebreos capítulo 9, que veremos más adelante, habla abundantemente acerca del sacrificio del nuevo pacto, que es en Jesucristo. Pero allí aclara algunas cosas. Dicen en Hebreos 9:23, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así por medio de un sacrificio. Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Ven ustedes lo que está diciendo aquí? Cuando Jesucristo entró en el santuario, ¿a qué santuario entró a hacer el sacrificio? Él entró al santuario celestial, por eso Él ascendió a los cielos y llevó la evidencia de su resurrección, el sacrificio acepto por el Padre. Él entró al lugar santísimo, pero no del tabernáculo y del templo, del cielo, garantizando que ya la obra está consumada. Lo que se necesita para tu salvación y la mía, Cristo ya lo logró. Eso es lo que está diciendo. No hay que buscar nada, a nadie más, ni nada más. Si tienes a Cristo, tienes la salvación garantizada. Hermanos, y aquí tenemos una lección. Nosotros a veces vivimos como si las cosas que se pueden palpar, ver y escuchar fueran las verdaderas. Nosotros a veces lo que sentimos, lo que vivimos, las experiencias, como que eso es lo de verdad. Lo que este pasaje nos recuerda es que la verdadera realidad es la realidad que es en Dios. Porque nos aferramos a la vida como si nunca fuéramos a morir. Porque si tú consideras que lo que tú ves es lo que es real,
entonces esperan a que tú veas lo por venir, para que tú veas cómo son las cosas. Porque la gente se desenvuelve día tras día como si esto fuera todo. No tienen tiempo para Dios. Y si juzgamos por la forma que usan su tiempo y usan su dinero, esto en la vida es todo. Mientras Cristo nos manda a hacer tesoros en los cielos, Él aquí gastando todas nuestras energías en lo que tarde o temprano dejará de ser. No hay tiempo. Aquí, afanado, por una cosa, otra más cosa, y al otro día lo mismo. Pregunta a los ya ancianos, ¿a dónde se fueron todos sus años? Pregúntales. Ellos fueron lo que tú eres. Y si tienes el privilegio de vivir larga vida, te convertirás en lo que ellos son. Algunos esperan la muerte en una mecedora, pero la encuentran cuando menos la esperan otros. La vida es corta. La realidad es, la dura realidad, es que no vamos a estar aquí para siempre. Las cosas que vemos, palpamos y tocamos, este texto está diciendo, no son las reales. Las reales son las eternas. Entonces, para Dios el cielo es más realidad que todo lo que tú puedes contemplar aquí abajo. Y nos irá bien cuando la realidad de Dios venga también a ser nuestra realidad. En este caso era el santuario celestial. Nuestro anhelo debe ser llegar a ese santuario, a donde está Cristo. Entonces, lo primero, según este texto, es que Jesús el Hijo es ministro de un tabernáculo celestial. Lo segundo que enseña este texto es que Jesús el Hijo es mediador de un mejor pacto, que es lo que se enseña a partir del versículo 6. Jesús es mediador de un mejor pacto. Nosotros no somos judíos, por lo menos en la carne. Espiritualmente dice la Biblia que somos el Israel de Dios. Pero a nosotros se nos dificulta muchas veces esta terminología. Ok, Jesucristo es sacerdote. Ah, qué bien. Ah, que estamos en un pacto. ¿Y qué es un pacto? No estamos acostumbrados a este lenguaje. Pero hermanos, aquí está concentrada una enseñanza que es vital para nuestra vida cristiana. Central, esencial de nuestra vida cristiana. El autor continúa con las comparaciones. Primera base con segunda base, primera base de un equipo, primera base del segundo equipo, tercera base con la tercera base. Él sigue comparando. Y en esta sección él compara entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Antiguo pacto y nuevo pacto. Para los protagonistas de las historias bíblicas, este lenguaje era común. Se hacían pactos entre naciones, entre familias, entre individuos, acuerdos y convenios entre dos partes. Era muy común. La Biblia nos enseña que la manera en que Dios ha decidido relacionarse con su pueblo ha sido por medio de pactos. Y lo vemos desde el libro de Génesis. Y podemos recorrer toda la Biblia con los pactos como su tema unificador. En la Biblia, el lenguaje de los pactos que Dios ha tenido aparece de continuo. Normalmente pensamos en un pacto como un acuerdo en el que las dos partes dan sus estipulaciones. Bueno, yo doy tanto, tú pones tanto y entonces llegamos a un acuerdo y lo hacemos así. Pero cuando se trata de Dios, sin embargo, el asunto queda determinado por una de las partes. ¿Y adivinen quién? Dios. Dios. Estos son pactos divinos. En otras palabras, es Dios que le da al hombre el privilegio de ser parte, de hacer un pacto con Él. Son como esas personas que vienen a formar parte de compañías por acciones. ¿Y cuántas acciones tú tienes? Una. Y normalmente es algo honorífico. Personas que están allí son parte de una compañía, una participación honorífica en una compañía. Bueno, algo así, ¿verdad? Es lo que hace Dios con nosotros, excepto que Él nos hace posesores 100% de todas las acciones. Pero el que invita a esto, el que nos hace partícipe de gratis, es Dios. Él hace un pacto con nosotros. Pudiera no haberlo hecho con nosotros, pero hace un pacto. Él entra en una relación íntima, personal con nosotros, como veremos en un instante. El hombre no pone condiciones a Dios. Dios pone las condiciones al hombre. Cuando estudiamos los pactos que aparecen en las Escrituras, encontramos que se trataban de promesas que Dios daba a los hombres
que luego él ratificaba con juramentos para el cumplimiento de esas promesas. Nosotros vimos algo de eso en el capítulo 6, hablando de Abraham, cuando en ese contexto Dios le dice, por lo cual queriendo Dios, eso es en Hebreos 6, 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, o sea, Dios ni se arrepiente de su promesa, ni se arrepiente de su juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza que está puesta delante de nosotros. En otras palabras, Dios prometió, tú puedes estar tranquilo, lo dijo Dios, pero además de eso juró que lo iba a hacer. Él está diciendo, mejor dejo yo de existir, dice Dios, antes de que eso deje de cumplirse. Si Dios te prometió ya llevarte a la gloria, óyeme, mejor Dios deja de existir antes de que tú no vayas allá, para que tengamos un fortísimo consuelo, para que seamos animados con esa verdad. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo no volver a negar el mundo en agua, y dejó la señal del arco iris, un pacto de implicaciones universales. Dios hizo un pacto con Abraham, prometiéndole una gran descendencia en el que serían benditas todas las familias de la tierra, no solo los judíos, un pacto de alcance mundial. Dios hizo un pacto con la nación de Israel. Dios les dice, ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y Dios les promete habitar entre ellos en su tabernáculo y les da la ley, los 10 mandamientos. Ese es el pacto que Dios hizo con Israel, que normalmente es llamado el antiguo pacto en las escrituras. Cuando se contrasta el nuevo pacto con el antiguo pacto, normalmente se está haciendo un contraste con el pacto que Dios hizo con Israel. Luego Dios hizo un pacto con el rey David, y la promesa era que establecería un reino eterno por medio de David, un descendiente específico de la línea de David, porque el Mesías prometido sería descendiente de la realeza, del rey David, y su reino no sería temporal, sino un reino eterno. Esa es la promesa que Dios está diciendo. Yo voy a establecer un reino eterno por medio de uno que desciende de David, que es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la importancia de las genealogías que encontramos en Mateo y en Lucas, para demostrar el punto de que Él tiene acceso a esa realeza por ley. Él cumple con los requisitos. Ahora, algo que podemos observar en todo esto es que Dios tomó la iniciativa de relacionarse con los suyos por medio de pactos. No es una opción. Dios no le preguntó a Moisés, mira, ¿tú quieres entrar en pacto conmigo? Dios sencillamente, mira, de ahora en adelante tenemos un pacto. Pero ¿y qué es lo que yo? Tenemos un pacto, punto. No había nada que discutir. No había un arreglo que hacer y discutir las cosas entre los dos. Y lo mismo con los demás. La bendición de Dios se encontraba formando parte del pueblo del pacto de Dios. Estar fuera del pacto de Dios era una maldición. Ese era el punto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, las cosas no cambian. Dios continúa relacionándose con los suyos por medio de pactos. En este caso, a través del nuevo pacto. El nuevo pacto, que fue el pacto establecido con Cristo y sellado con su muerte. ¿Recuerdan la noche que Él fue entregado? Las palabras de Cristo, dice Mateo 26, 27. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. He aquí la inauguración del nuevo pacto. Cristo muere, sella con esto el inicio del nuevo pacto. Ya el antiguo queda en una palabra disuelto para dar paso a este, que es lo que dice nuestro texto. Dice en el versículo 13 de Hebreos 8, al decir nuevo ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya a la entrada del nuevo pacto nos da entrada a un pacto nuevo
que seguirá siendo nuevo por toda la eternidad. Ese pacto no envejece, ese pacto no tiene fecha de expiración. Es un pacto que seguirá por toda la eternidad. Ahora, si tú no lo sabías, o sea, mi punto aquí es, si tú no lo sabías, es bueno que sepas que tú estás en pacto con Dios. Si tú no lo sabías, debes ahora aprender que hay un convenio entre tú y Dios. Y un convenio en el que tú no pusiste ninguna estipulación. Esto fue una invitación que Dios te hizo y te ha hecho ahora miembro de su pueblo. Tú eres parte de su familia porque Él hizo este nuevo pacto con los suyos. No dependió de ti, no depende ahora de ti y tú estás comprometido con un contrato eterno del que no te puedes desligar ni debes querer desligarte. Es nuestro gran privilegio, un privilegio inmerecido y recibido por gracia. Como hemos visto en el Antiguo Testamento, ya Dios había hecho pactos con el hombre. Lo que el autor está diciendo aquí en Hebreos es, este es superior. Nuestro pacto es mejor. A veces sí, las cosas del pasado fueron mejores. Pero lo que está diciendo aquí es, el nuevo pacto es muy superior al antiguo. ¿Por qué? Por el mediador que nosotros tenemos. El mediador es nuestro Señor Jesucristo. Y está establecido, dice el autor, sobre mejores promesas. Las promesas de Dios no cambian y se cumplen siempre, pero Él mismo dice que las promesas que Él nos ha dado en el nuevo pacto son mejores. Son superiores por mucho. Y la llegada de este nuevo pacto era una demostración de que Dios no tenía la intención de que el antiguo pacto fuera final y culminante. No, ya era parte del diseño. No fue que Dios hizo el antiguo pacto y las cosas como que no le funcionaron bien. Déjame tratar con un nuevo pacto. No, al contrario. Lo que nosotros vemos en nuestro texto es que el autor cita aún a los profetas del Antiguo Testamento, mostrando que esto siempre ha estado en los planes y en la mente de Dios, el traer un nuevo pacto. Y a partir del versículo 8, lo que el autor hace es citar Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, mostrando que ya Dios lo había prometido. Ya Dios había prometido que este pacto vendría, el nuevo pacto, pacto eterno. Dice entonces aquí, versículo 8, porque reprendiéndoles dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. ¿Qué ocurrió con el nuevo pacto? El versículo 7 dice que había un defecto, que en el antiguo pacto había defecto. Obviamente el defecto no era de Dios. El defecto no estaba en las promesas de Dios. ¿Dónde estaba el defecto? ¿Estaba el defecto en el pacto o el defecto estaba en el pueblo del pacto? Dice que el problema fueron ellos. Dice, ellos no permanecieron en mi pacto. El antiguo pacto era un pacto condicional. En otras palabras, ellos debían permanecer en los términos del pacto. Por eso una frase que se utiliza en el Antiguo Testamento con frecuencia es, el tal será cortado de entre mi pueblo. Diciendo, ya no formará parte del pueblo del pacto por alguna violación a los términos del pacto. Era un pacto condicional. Pero lo que ahora está diciendo el autor es, el pacto nuevo no es así. Es un pacto incondicional, en el cual el que entra a formar parte de ese pueblo nunca dejará de formar parte de él. ¡Qué promesa tan gloriosa! Ellos tenían que tener celo y cuidado en guardar leyes y estatutos, pero la idolatría de sus corazones y la desobediencia le hicieron apartarse del Señor. Y ocurrió una de las cosas más terribles que le puede pasar a alguien. Dice el versículo 9, Dios se desentendió de ellos. Para mí esa es una de las frases más terribles de las Escrituras. Dios se desentendió de ellos. Fueron dejados a su propia suerte. Porque si Dios retira su gracia, el hombre no tiene esperanza.
Nuestra esperanza está en Dios. Él es el fundamento de nuestra salvación, nuestra redención. La pregunta es así con el nuevo pacto, con lo que pasó con el antiguo. No, no puede suceder lo mismo. Y para ver la respuesta, el autor da 3 elementos de estas promesas del nuevo pacto, para que veamos la diferencia entre un pacto y el otro. Lo primero es que en el nuevo pacto hay una nueva disposición de corazón en el nuevo pacto. Dice el texto, versículo 10, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿A qué tú atribuyes el que tú trates de hacer las cosas que agradan a Dios? O que tú evites las cosas que desagradan a Dios. ¿A qué tú lo atribuyes? ¿Es acaso por tu gran disciplina personal? No, yo soy una persona que cuando yo digo una cosa, así es. Y yo me propuse dejar eso y lo dejo. Y yo me propongo hacer lo otro y lo hago. ¿A qué tú atribuyes que tú puedas ser fiel a Dios? Bueno, quizás tú piensas que es por el amor que tú le tienes a Dios. Todo se debe a tu obra. Tú estás esforzándote y lo haces. Hermanos, cuando Dios nos salva y nos convierte, Él pone una nueva disposición en nosotros. Él no repara el corazón dañado. Él hace un trasplante. Él quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Uno nuevo que es sensible. Venimos de fábrica con un corazón malo y Él coloca ahora uno que procura obedecer su voz y seguirle a Él. Y les daré, dice Jeremías 24:7, les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. ¿Por qué? Por el corazón que Él puso. ¿A qué lo atribuimos? Que podamos hacer lo que Él agrada. A lo que Él hace en nuestro corazón, a lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Hasta nuestro amor a Él no es otra cosa que el resultado de que Él nos amó primero. Por eso la gloria solamente a Él. Anteriormente Dios dio la ley a su pueblo en tablas de piedra, pero eso no era suficiente. Estaban escritas esas leyes, pero no había una diferencia en ellos como hombres y terminaron violando los términos del pacto. El problema no estaba en la ley, que es una expresión del carácter santo de Dios. El problema estaba en el pueblo. Los integrantes del nuevo pacto, sin embargo, también tendrían esa ley santa, pero ahora escrita en los corazones, en la mente. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré. La ley ya no era algo externo, sino algo interno en el corazón. Algo que solamente tienen los integrantes del nuevo pacto. Y oigan otra profecía que aparece en Ezequiel. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esa era una nueva disposición en el nuevo pacto. Pero en segundo lugar, en el nuevo pacto no solo hay una nueva disposición de corazón, hay una nueva relación con Dios. Hay una nueva relación con Dios que no había en el antiguo. Dice, versículo 10, segunda parte. Dice, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor. Porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Esa declaración que aparece allí al final del versículo 10 es parte de lo que constituye una fórmula estándar de los pactos que Dios hacía con los hombres. Y eso lo vemos en diferentes lugares de las Escrituras, sobre todo en el libro de Jeremías. Y el Señor usó una expresión similar con Abraham y sus descendientes en Génesis 17. Y recuerden que Abraham llegó a ser un amigo de Dios, y obviamente Dios amigo de Abraham. Más adelante Dios escogió a Israel para que fuese su pueblo. Lo formó, lo liberó y Dios entró en una relación única con ellos. Sin embargo, las intenciones de Dios siempre habían sido expandir el conocimiento de su nombre por el mundo entero.
que es lo que tiene cumplimiento con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando la iglesia es capacitada por el Espíritu a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Que el mundo entero conozca mi nombre, dice Dios. ¿Por qué hay que predicar el Evangelio a todos? Porque todos necesitan conocer a Dios, conocerle de veras, entrar en una verdadera relación con Dios. ¿Saben cuál es el problema de muchas personas? Que ellos creen que ellos nacen conociendo a Dios. Y uno empieza a hablar del Evangelio a ellos y de repente se tornan religiosos. De repente son panas de Dios. Ah, sí, yo conozco a Dios, yo hago tal cosa, yo hago tal meditación. Nunca hablan de eso hasta que tú les dices habla del Evangelio, le invitas a la iglesia. Entonces empiezan a ser religiosos, ahí conocen a Dios. No, tenemos que predicar a las personas porque no es porque crean que son salvos, no es porque crean que conocen a Dios, es que tienen que conocer a Dios de una manera real y a su Hijo Jesucristo. Por eso Cristo dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cualquiera puede decir que conoce a Dios. ¿No te has encontrado con personas así? Sin embargo, Cristo dice, yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Cristo sabe cuáles son las ovejas suyas de verdad. Y en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Él pone un caso dramático, donde dice que no todo el que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Cuando llegues a la eternidad y empieces a tocar para que te dejen entrar y tú te veas fuera, dice que empezarás a tocar la puerta. Déjenme entrar. ¿Y saben qué dirá Cristo? Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Ellos pensaban que le conocían. Sí, pero eso eran criminales. No, oigan quiénes eran. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Las personas que están diciendo esto eran personas muy religiosas. Y Cristo les dice, nunca os conocí. No es tanto que tú digas que conoces a Dios, es que Dios diga que Él te conoce a ti. Pero hay una relación, hay una nueva relación, una comunión con Dios. ¿Y cuál es la bendición del nuevo pacto? Que aquí dice, todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. ¡Wow! ¡Qué promesa! ¿Y cuál es el contraste aquí con el antiguo pacto? Fácil, que en el antiguo pacto se podía ser parte del pueblo del pacto sin conocer verdaderamente a Dios. Un judío nacía, era circuncidado, era miembro del pacto, pero no necesariamente era judío en el corazón, no tenía una circuncisión en el corazón. Era judío, pero no era creyente. Y entre el pueblo de Israel había la necesidad de que se le dijera al otro, mira, conoce a tu Dios. Los dos eran miembros del pacto. Pero era necesario en ese entonces decirle, conoce a tu Dios, conviértete, arrepiéntete de tus pecados. Pero ahora en el nuevo pacto dice, eso no es necesario. Porque todo lo que forman parte del nuevo pacto a través del nuevo nacimiento, a través de Jesucristo, por medio de la fe, conocen verdaderamente a Dios. Y ya no es necesario decirle a otros miembros del nuevo pacto, conoce a Dios. ¿A quiénes sí le decimos conoce a Dios? A los que están fuera del pacto, para que conozcan a Dios y entren al pacto. Porque todos los que forman parte del nuevo pacto conocen a Dios. O sea que tenemos una nueva relación en el nuevo pacto. Pero también y finalmente, en el nuevo pacto hay un nuevo expediente para sus integrantes. Un nuevo expediente. Dice el texto, versículo 12. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Solo son del pueblo de Dios aquellos que forman parte del nuevo pacto, de ese convenio divino. Y esos no nacieron siendo justos y libres. Observen bien, Dios tiene que perdonar sus pecados. Ellos no nacieron siendo buenos. Los que forman parte del nuevo pacto fueron perdonados. ¿Y qué se les perdonó? Pecados. O sea que cuando alguien dice, no, pero yo no soy malo, ese no es miembro del nuevo pacto. Porque los miembros del nuevo pacto reconocen que han sido pecadores y que Dios ha tenido que perdonarle pecados.
Él no seleccionó a hombres y a mujeres sin pecado, porque Él no escogería a nadie. Lo hizo siendo propicio a sus injusticias. Lo hizo por medio de una propiciación. No fue que Él condonó la deuda. Él no dijo, mira, déjalo así. Él pagó la deuda Él mismo. ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Que es lo que dice Romanos capítulo 3, que yo quisiera que buscaran conmigo. Si pueden buscar Romanos capítulo 3, versículo 21. Y leer esto. Y si tú, mi amigo, estás aquí y no tienes una Biblia, por favor, dile a alguien que te lo muestre en la Biblia. Y lee este texto conmigo. Romanos capítulo 3, versículo 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, no por tus obras, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica. ¿A quién? Al que es de la fe de Jesús. Mi amigo, tienes que creer en Jesús, en el mediador del nuevo pacto. ¿Cómo nos ve Dios de ahí en adelante? ¿Nos perdona Dios como nosotros realmente decidimos perdonar a otros? ¿Cómo lo hace Él? Oigan, qué difícil se nos hace a veces perdonar. Y uno recuerda lo que Él me hizo. Es que Él me dijo eso. Y uno ahí, riaque, y sazonando lo que nos hicieron. Y el corazón levantando animadversión contra los demás. Así es que nos trata Dios. Dice que Dios se olvida de todas nuestras iniquidades. No, Señor, que tú sabes lo que yo te hice. Ajá, ¿qué tú me hiciste? Él no se acuerda ya, porque Él nos perdonó en Cristo. No se acuerda de nuestras iniquidades. No se acuerda de nuestros pecados. Él dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Gloria a Dios. El perdón de nuestro Dios es sincero, total, absoluto, definitivo, eterno, inmutable, real, inalterable e irrevocable en Cristo. Gloria a Cristo. Qué bendición es tener a Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Qué bendición es tener ese ministro del santuario real en los cielos. Qué bendición es ver que Él es el mediador de un mejor pacto. Y tú y yo, si estamos en Cristo, somos parte de ese cuerpo. Pero yo invito aquí de corazón a todo aquel que está aquí sin Jesucristo. ¿Por qué no abrazar a Cristo ahora de todo corazón? ¿Por qué no creer en Él ahora? ¿Por qué no hacerle a Él tu sacerdote, con el cual tú puedas estar con el pueblo del pacto eternamente y para siempre? Y podrás estar no en las cosas que parecen reales de este mundo, sino en la verdadera realidad de la vida eterna. En el cielo eterno que Dios tiene preparado para su pueblo. Nosotros siempre diremos, Señor, tú eres mi Dios. Y Él siempre responderá, y tú eres de los míos. Tú eres mío. Y ese es el final de la historia para los que son de Cristo. Tú estás seguro que tú estás dentro.